valorizaciones, ¿no?, del proyecto, ¿no?, entre otras. Esto ha sido, obviamente, a grosso modo, indicarles cuáles son los procesos o actividades generales que podemos encontrar dentro de cada una de estas fases. Y de igual forma, cuáles serían los documentos que vamos a encontrar dentro de estas fases. Por ejemplo, en la fase de priorización, nosotros vamos a encontrar una solicitud de opinión, ¿no?, que tiene que ser favorable, ¿no?, para la capacidad presupuestal. Va a haber un convenio de ejecución en conjunto, una resolución, ¿no?, del titular de la entidad pública. Con respecto a la fase de actos previos, estamos ante una resolución de designación del comité especial, bases, ¿no?, bases del proceso de selección, bases del proceso de repente una entidad privada supervisora, y también el informe técnico, ¿no?, el informe financiero o el informe legal. En la fase número 3, que es el proceso de selección, ahí podemos encontrar la convocatoria de la empresa privada, también el tema de los circulares, las actas de recepción de propuestas, el acta de evaluación y también calificación, ¿no?, de las propuestas, entre otras. Y con respecto a la fase de funcionamiento, nuevamente aquí la lista de procesos o de actividades es bastante amplia. Y podemos encontrar al contrato de la entidad privada supervisora, al convenio, al documento de trabajo, al expediente técnico, también a las valorizaciones, al expediente, ¿no?, de mayores de trabajos de obra, entre otros. Vamos a encontrar una lista mucho más amplia y vasta, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que se entienda, pues, ¿no?, cuáles son las diferencias de estas fases para las entidades de un gobierno nacional con respecto a las mismas fases, porque son las mismas, pero con procesos distintos, sobre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas, ¿no? Entonces, recordemos, las fases son priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución. Los procesos, es decir, es toda acción que está debidamente descrita o representada de una manera gráfica, ¿no?, de las actividades que componen este proceso. Dicho esto, comenzamos entonces con la fase, por así decirlo, pues, ¿no?, de la, digamos, priorización. Y yo creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Es decir, es bastante evidente que cuando hablamos de priorización nos estamos refiriendo, pues, a saber identificar, ¿no es cierto?, saber seleccionar cuáles van a ser esos proyectos que son urgentes, por así decirlo, ¿no? En sí, esta fase busca mucho la elección de proyectos de inversión a ejecutarse mediante una obra por impuestos. Pero aquí la unidad orgánica responsable, o mejor dicho, a quien el titular de la entidad pública va a delegar, va a identificar, evaluar los proyectos de inversión, ¿no? Y obviamente tienen que ser muy consistentes con los objetivos, ¿no?, con las metas y con los indicadores establecidos, pues, ¿no?, en, de repente, la programación multianual de inversiones, conocida como la PMI. Pero tienen que contar, ¿no?, con la declaración de viabilidad, ¿no? Esto es según los criterios que se han establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y cuando yo me refiero a criterios establecidos para declarar la viabilidad, es decir, pues, ¿no?, que el proyecto se puede realizar, que sí se puede realizar, que es viable. Entonces, en esta fase de priorización, ¿no?, se va a dar, como hemos visto, como uno de sus procesos, la aprobación de la lista priorizada de proyectos.
Corresponde a la entidad pública aprobar la lista de los proyectos priorizados, pero estos tienen que ser consistentes con los objetivos, con las metas y con los indicadores, ¿no?, establecidos pues en la programación multianual de inversiones, y sobre todo contar con la declaración de viabilidad. Esto es, repito, según los criterios establecidos en el invierte.p. Y aquí las entidades buscan, las entidades públicas, ¿no?, en sí del gobierno nacional, pueden de repente incluir proyectos de investigación que está aplicada, pues, ¿no?, o dedicada a la investigación tecnológica, ¿no? Eso es con respecto al proceso de aprobación de la lista de prioridades de proyecto. Por otro lado, nosotros también contamos, ¿no?, ya con la ejecución en conjunto, ¿no?, de los proyectos, en donde las entidades públicas pueden suscribir, ¿no? Pueden suscribir aquí los convenios para la ejecución conjunta de estos proyectos. Entonces, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pretenden suscribir, ¿no?, estos convenios que deben cumplir de manera independiente, ¿no?, las reglas fiscales. Aquí la ejecución conjunta podría darse de diversas formas: el gobierno nacional con el gobierno local, el gobierno nacional con el gobierno regional, o gobierno regional y gobierno local, o la municipalidad provincial con una municipalidad distrital, ¿no? Y para una adecuada ejecución en conjunto, ¿no?, del proyecto, tienen que elaborar los documentos y seguir sobre todo los procedimientos que están indicados, ¿no?, en la respectiva norma. Y seguramente si ustedes de repente se dan el tiempo de realizar una investigación, verán que existen varios flujigramas, ¿no?, que se encargan de alguna u otra forma de evidenciar lo que les acabo de comentar, ¿no? Bien, también contamos que en la fase de priorización con el proceso de una propuesta de empresa privada para poder desarrollar el proyecto. Entonces, la empresa privada puede proponer a los estudiantes, no, perdón, a las entidades públicas, ideas de proyectos para el desarrollo, pero esto solamente se va a dar a través del mecanismo de obras por impuestos. Se va a dar a través de una carta de intención para poder desarrollar un proyecto. Y es evidente que se tiene que tener ciertas consideraciones, como cuáles. Tiene que haber una propuesta que debe estar orientada al cierre de una brecha, y mejor aún si es una brecha prioritaria, ¿no? Y los objetivos y las metas se desarrollan, ¿no?, tomando en cuenta la programación multianual de inversiones de una entidad pública, ¿no?, que es un documento que hemos visto que es de gran importancia en el ciclo de una inversión pública. Otro sería que la propuesta debe ir en línea, ¿no?, con los criterios de priorización de la programación multianual de inversiones, ¿no? Por último, la propuesta debe verificar, ¿no?, en el banco de inversiones del invierte.p que no exista un proyecto de inversión que esté registrado con los mismos objetivos, con los mismos beneficios, con los mismos datos, ¿no?, ubicación, componente, para así evitar una duplicidad. Y tiene que seguirse también un procedimiento y elaborar documentos que describan, ¿no?, la información que se les ha solicitado, ¿no? Más que nada con la opción de querer evitar, pues, conflictos. Ahora, con respecto a que también en la fase 1 se da la propuesta de una empresa privada para poder actualizar el proyecto, que es básicamente lo que hemos hablado desde un inicio, ¿no? ¿En qué consiste un proyecto por inversión pública? Después contamos ya con la fase número 2, que es la fase de actos previos. En esta fase, estimados, de actos previos, se comprende, ¿no?, la realización de procesos que son necesarios para poder iniciar el proceso de selección. Y esto incluye que se tiene que designar, ¿no?, a un comité especial, que se tiene que elaborar y aprobar, ¿no?, las bases de un proceso de selección
y solicitud, ¿no?, de un informe previo. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los procesos que se desarrollan dentro de la fase número 2? En primer lugar, vendría a ser la conformación o la designación del comité. Y este no significa, bueno, no es otra cosa más que la empresa pues privada esté a cargo de un comité especial designado, ¿no?, para ello. Y el comité especial está integrado por 3 miembros, de los cuales 2 deben tener un conocimiento técnico, ¿no?, en el objeto, pues, ¿no?, del proceso de selección, y la entidad pública en realidad no cuenta con ningún especialista en conocimientos técnicos en el objetivo del proceso de selección, ¿no? Entonces puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos, ¿no?, de otras entidades para poder integrar el comité especial, ¿no? También contamos con el proceso aquí de la certificación. Me estoy refiriendo a una certificación presupuestaria, a un compromiso de priorización, también a saber organizar y administrar los recursos, ¿no?, de las entidades públicas del gobierno nacional. Entonces, estas entidades públicas tienen que contar de manera alternativa con la certificación presupuestaria o el compromiso de priorización, ¿no?, de los recursos, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que la certificación presupuestaria es emitida para los proyectos que se vayan a ejecutar en ese año fiscal. El compromiso, ¿no?, de priorización de recursos se emite para proyectos que se ejecutan de manera parcial o total, ¿no?, que puede ser en años. Entonces, aquí se representa el compromiso de la entidad pública de priorizar bajo responsabilidad, ¿no?, en la fecha que se ha programado, los recursos necesarios para poder financiar, ¿no?, el pago de este certificado de impuestos, ¿no?, el certificado de impuestos de los gobiernos nacionales, ¿no?, en los años fiscales inmediatos que le sigan y todo el periodo, pues, ¿no?, de ejecución del proyecto. ¿Qué más podemos encontrar dentro de esta fase de actos previos? Refiriéndonos, por supuesto, a lo que son los procesos. Dice también que se encarga de la elaboración de las bases, ¿no? Entonces, el comité, digamos, especial que se ha formado, ¿no?, elabora estas bases de los procesos de selección, ¿no?, de la empresa privada. Y sobre esta base, ¿no?, la norma, o mejor dicho, se tiene que realizar una información técnica, una información financiera de los terrenos y de otros documentos que considere que son relevantes. Y esto lo dice de una manera muy concreta la norma. Pero, ¿no?, también es importante que recordemos que dentro de esta fase número 2, también se realiza, ¿no?, el proceso de un informe previo, ¿no?, un informe previo, sobre todo de este comité del gobierno regional, ¿no?, simplemente para corroborar y tener, repito, acceso transparente a la información. Contamos así después con la fase del proceso de selección. Y este proceso de selección nos cuenta que su objetivo es elegir, ¿no?, elegir la empresa privada y a la entidad privada supervisora. Y según, pues, las bases de este proceso de selección que han sido elaboradas y aprobadas, ¿no?, por la entidad pública en la fase de actos previos. Nosotros tenemos que tener presente que dentro de esta fase de selección se realizan procesos como, por ejemplo, o valga la redundancia, el proceso de selección, ¿no?, que comienza, por supuesto, con una convocatoria, ¿no? Y este nos dice que el plazo, ¿no?, de un proceso de selección se viene a establecer en las bases.
Si hay más de un postor que presenta su interés, ¿no?, en esa obra por impuestos, tiene que existir un plazo mínimo de 15 días hábiles, ¿no?, entre la convocatoria y también la presentación de la propuesta. Entonces, en estos casos, y de ser necesario, el comité especial tiene que aprobar la prórroga correspondiente, ¿no? Bueno, también dentro de esta fase número 3, vamos a ver que se da la adjudicación de la buena pro, ¿no? Y esto no es otra cosa que, ok, cumplí con todos los requisitos, mi propuesta es la mejor, se ha estudiado, se ha analizado, entonces yo, ¿no es cierto?, te voy a entregar la buena pro. Es decir, te estoy autorizando, te estoy entregando lo necesario para que puedas comenzar, ¿no?, con el desarrollo de este proyecto de inversión. Finalmente, contamos aquí con la fase de ejecución. Y en esta fase de ejecución hablamos de la suscripción, ¿no? La suscripción del convenio que culmina con el reconocimiento de la inversión, ¿no?, que se va a dar mediante la emisión de un certificado, ¿no?, de inversión pública del gobierno local o del gobierno nacional, ¿no?, según en sí las obligaciones que han asumido por parte de la empresa privada. Ahora, previo al inicio, ¿no?, de la ejecución del proyecto, aquí la entidad pública necesita contar con el contrato de supervisión, ¿no?, que suscribió con la empresa privada supervisora. Tiene que contar con el convenio suscrito con la empresa pasada, ¿no? Tiene que verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente, ¿no? Y también a los arreglos institucionales para la ejecución, ¿no?, de las inversiones. Si estamos ante el caso de una empresa privada, ¿no?, y puede así financiar la elaboración de un expediente técnico, esto solo se va a poder realizar a través de una unidad ejecutora de inversiones, que también, recordemos, era uno de los principales órganos, ¿no?, intervinientes en el Invierte.p. Entonces, al considerarse el cumplimiento de los requisitos, ¿no?, señalados, la ejecución de la obra se inicia, repito, con la entrega formal, ¿no?, del terreno por parte, pues, de la unidad ejecutora a la empresa privada. Entonces, se ha formalizado con la suscripción, sí, se ha formalizado con la suscripción, ¿no?, de la respectiva, digamos, acta para el funcionamiento de la unidad ejecutora. Y se ha designado también, pues, ¿no?, para este fin. Con respecto a los representantes del ejecutor de la obra y también de la entidad privada supervisora, se deja, pues, no, constancia en el acta la conformidad del predio, ¿no?, según los planos y los cronogramas, ¿no?, de esas autoridades. Bien, ¿qué más conocemos como parte de los procesos de la fase ya prácticamente de ejecución? Hablamos, como les decía, de un perfeccionamiento y de la suscripción del contrato de la entidad privada supervisora, ¿no? Sabemos que tiene que ser suscrito por el funcionamiento debidamente autorizado por la entidad pública, ¿no?, y que se ha adjudicado la buena pro. En el caso de que se trate ya sea de una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Entonces, esto también va según lo que está especificado, mencionado en nuestra obra. También contamos con el proceso del perfeccionamiento, pero ya tomando en cuenta, ¿no?, que el titular ha sido quien ha suscrito el convenio, ¿no? Y así, pues, también llevar un orden, ¿no? Llevar un orden sobre cómo es que se va a realizar, cómo es que se va a financiar este proyecto de inversión pública. Yo también les he colocado aquí en nuestro material
por ejemplo, que en la fase de ejecución se da la conformidad y la emisión, ¿no?, del certificado de inversión pública del gobierno nacional. Esto no es otra cosa que la empresa privada puede también solicitar, ¿no?, a la entidad pública antes de la ejecución del proyecto las modificaciones o los estudios, ¿no?, en la fase de ejecución. Y esta propuesta no debe afectar, ¿no?, la concepción técnica del proyecto. Así debería ser, pues obviamente según nuestra norma del invierte.p. Esa solicitud es evaluada por la unidad ejecutora de las inversiones y también en coordinación con la unidad formuladora, ¿no? Obviamente, a la que resulte pues competente al momento de sustentarlo, ¿no? Con respecto a las variaciones y a las modificaciones, ¿no?, que se incorporan, ¿no?, al monto total de la inversión para que puedan dar su reconocimiento en el certificado de la inversión pública del gobierno regional o local o incluso del gobierno nacional, ¿no? Todo esto es respecto al artículo 69 de su norma, ¿no? Todo está, como les digo, debidamente regulado y sustentado en la norma. Pero también hay que hacer hincapié de que en la ejecución se da la elaboración y la aprobación del expediente técnico, ¿no? Esto es que la elaboración del expediente técnico del proyecto, ¿no?, o el expediente de mantenimiento o la operación es obligatoria porque puede asumir, ¿no?, se puede asumir que la empresa privada está considerado o está considerando ello en las bases del proceso de selección y de convenio. Entonces aquí la entidad pública supervisa y va a emitir su conformidad, ¿no? Estos estudios tienen que guardar también coherencia con los objetivos y con los alcances, con los parámetros, ¿no?, que sustentan la viabilidad del proyecto. Si el proyecto ya cuenta, ¿no?, por así decirlo, con un expediente técnico que ha sido aprobado por la unidad ejecutora, entonces básicamente se inicia la ejecución del proyecto. Claro está que mediante la oficina que corresponde, la entidad pública va a realizar la entrega del terreno a la empresa privada para que se inicie con la elaboración del expediente técnico o cualquier documento equivalente. Y esto puede ser presentado por entregables conforme a lo que señala el convenio y también las bases integradas para este proceso de selección. En el organigrama o en la presentación, ¿no?, pueden ver que he colocado los procesos más resaltantes para cada una de estas fases. Pero repito, no son los únicos. Contamos con varios procesos que se realizan en cada fase. Pero yo solamente estoy mencionando pues los relevantes, ¿no? En la fase de ejecución también se habla mucho del mantenimiento, ¿no? Pero también tendríamos que mencionar, por ejemplo, que en la fase de ejecución se puede dar la ampliación a veces de los plazos, ¿no? Pero claro, siempre que melle alguna causa justificable, ¿no? Usualmente esas causas de justificación, ¿no?, que se realizan bajo solicitud, ¿no?, pueden ser porque haya habido atrasos, ¿no?, o paralizaciones por causas no atribuibles, ¿no?, a la empresa privada. O cuando sea necesario un plazo adicional, ¿no?, para la ejecución, ¿no?, de los mayores trabajos de obra. Y en estos casos estamos ante, ante la ampliación de un plazo, ¿no?, habiendo otorgado de repente una garantía, ¿no? Y claro, otras causas que están debidamente reguladas pues en el convenio, ¿no? Bien, también quisiera que ustedes noten, que ahora lo vamos a ver, que hay ciertos procesos que varían, ¿no? Yo les había colocado que contábamos, ¿no?, con estas fases y con sus debidos procesos según el gobierno nacional.
pero se pueden evidenciar ciertas diferenciaciones de los procesos para un gobierno regional, para un gobierno local y para las universidades públicas. Si hacemos una comparación, en definitiva, ¿no? Podríamos notar una diferenciación, por ejemplo, en la fase de priorización. Vamos a hacer una comparativa, así que en la fase de priorización, como procesos principales, yo había colocado una solicitud de capacidad presupuestal y la aprobación de la lista priorizada de proyectos. Mientras que en los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas, hablamos aquí de la aprobación del Consejo Regional, Municipal o Universitario. Con respecto a la fase de actos previos, ¿no? En el gobierno nacional coloqué los 3 principales procesos, que era la conformación del comité especial, la certificación presupuestal, la elaboración de bases e informe, ¿no?, del comité del gobierno regional, ¿no? Mientras que en el otro contábamos pues con la conformación también del comité especial, con la elaboración de bases y el informe previo del comité de gobierno regional. Ahí en realidad casi son los mismos, casi cero la diferenciación. Con respecto a la fase 3, que es el proceso de selección, en el gobierno nacional colocamos la convocatoria y la adjudicación de la buena pro. En lo que es gobierno regional, local, universidades públicas, también vendrían a ser los procesos principales, ¿no? Por último, en la fase de ejecución, contamos con, en el gobierno nacional, con suscripción del convenio, la conformidad y emisión, pues, ¿no?, del certificado de inversión pública del gobierno nacional, el mantenimiento y la operación. En gobierno regional, local y universidades públicas, tenemos la suscripción del convenio, la conformidad y emisión, en este caso, ¿no?, debería ser, pues, ¿no?, del certificado de inversión pública del gobierno regional local, y el mantenimiento. Aquí no estamos hablando aquí de una operatividad o de una operación, ¿sí? Bien. Ahora, como en todo proceso, ¿no?, o bueno, en este caso, como todo lo referente, pues, a las entidades públicas, a saber administrar los recursos públicos o a saber priorizar, agilizar, ¿no es cierto?, el tema de la realización o ejecución de un proyecto, siempre van a existir controversias o conflictos. Estamos acostumbrados a ver que la resolución de los conflictos se pueden dar por diferentes vías, ¿no? Pero claro, eso va a depender mucho del tipo de conflicto que tengamos. En este caso, estamos ante formas de cómo podemos dar solución a las controversias que pueden surgir en este mecanismo que es obras por impuestos. Y se puede resumir, o yo puedo resumirles, claro que hablar de estos 3 medios significa que tendríamos también que abordar puntos que nos van a demandar tiempo, pero de una manera muy, muy concreta y agilizada, podría comentarles, por ejemplo, que en estas obras por impuestos se contemplan solo 3 tipos de mecanismos de solución de conflictos, que es el arbitraje, la conciliación y, bueno, el trato directo. La figura del arbitraje en sí ya no es novedosa. Hace unos años podíamos indicar, pues, ¿no?, sí, que era algo novedoso y que de alguna u otra forma beneficiaba o nos traía un beneficio para poder solucionar, ¿no?, los conflictos, no solamente para esta vía, en realidad para muchas otras, ¿no? Y en efectivo, el arbitraje es de alguna u otra forma considerada como una forma fácil de buscar una solución a través de un proceso que sea mucho más corto, ¿no? Que dista también, ¿no?, mucho de lo que es, por supuesto, la conciliación.
ahí como su nombre lo dice, significa que ambas partes, ¿no?, se ponen de acuerdo de alguna u otra forma para poder dar solución al problema, ¿no? De alguna u otra forma, las partes tratan de eh, llegar a un mutuo consenso, ¿no? Ambos se obligan a realizar una determinada obligación o de asumir, ¿no es cierto?, determinados pagos. Aquí en la conciliación no se habla de que una de las partes pierde o gana, ¿no? Ambas partes de alguna u otra forma van a ceder. Y bueno, como dice ahí en el caso del trato directo, ¿no? También estamos aquí de que a veces no necesitan intervenir terceros, como pasa en el caso del arbitraje, en el caso de la conciliación, sino que a través de sus debidos representantes, ¿no?, ambas partes pues tratan de llevar un diálogo y así buscar una solución a la controversia. Pero, como les he mencionado ahí, ¿no?, en los mecanismos de solución de controversias que se han contemplado, ¿no?, pues en la ejecución de proyectos de obras por impuestos, se recoge mucho el principio del enfoque de gestión por resultados. Este enfoque de gestión por resultados es un término bastante utilizado a raíz de pues la publicación de las políticas públicas de la modernización de la gestión pública, porque muchos de los pilares de las reformas y las mejoras que trajo o que trae consigo esta modernización es el enfoque de gestión por resultados, es decir, que se evidencie o que se realicen procesos que fomenten, que traigan, que evidencien los resultados esperados, pero también a través de una gestión por competencias, ¿no? Eso más que nada aplicaba pues a lo que se refiere a recursos humanos. Ustedes saben que cuando hablamos del Estado, debemos de contar también o tenemos que mencionar al personal que trabaja para el Estado, para los funcionarios y los servidores públicos, ¿no? Si queremos brindar una mejor calidad de servicio a la comunidad, entonces hay que preparar también al personal o hay que saber escoger al personal idóneo. A eso se refería con enfoque de gestión por competencias, ¿no? Aquí estamos mencionando el principio del enfoque de gestión por resultados. Repito, es uno de los enfoques que trabaja, ¿no?, la política pública de modernización de la gestión pública. Y este, por ejemplo, señala en el artículo 3, literal F numeral 3, que resulta mucho más eficiente desde una posición de costo-beneficio optar por un trato directo, como les mencionaba, sin intervención de terceros, en lugar de activar un arbitraje cuando durante la ejecución se cuenten con pruebas, con evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar qué resulta más conveniente. Ya para ir terminando, ¿no?, ya nos quedan unos cuantos minutos. Este tema o esta herramienta o este mecanismo de las obras por impuestos realmente resulta muy interesante y una opción para que no solamente la empresa, no solamente las entidades públicas, ¿no?, puedan ejecutar o puedan dar propuestas de proyectos, sino que también de alguna u otra forma con la participación de las empresas privadas, ¿no?, se pueda también lograr realizar, priorizar, materializar proyectos de inversión pública. Siempre y cuando, por supuesto, el caso de las empresas privadas, pues ellos tendrían, como ustedes hemos visto, ya realizar el pago de la renta, ¿no? Y mencionan muchos documentos que también le hemos visto anteriormente, como el expediente técnico, que también es muy importante porque, como les decía, el expediente técnico contiene básicamente toda la información de este proyecto de inversión pública. Pero aquí, a diferencia de las otras formas, hemos evidenciado que en los proyectos de obras por impuestos se realiza la emisión, ¿no?, del certificado de inversión pública del gobierno nacional y del gobierno nacional y del gobierno regional local,
¿no? Recordemos que esta emisión de certificados, ¿no es cierto?, se suele dar ya prácticamente cuando se tiene la ejecución total del proyecto, o bueno, en este caso de la obra. Y resulta que si el plazo de ejecución, o mejor dicho, si es que no se considera el plazo de elaboración del expediente técnico, aquí contamos con un plazo de hasta 5 meses para que se pueda reconocer, ¿no?, la inversión. Y la inversión se va a reconocer con la emisión de un certificado de recepción o un certificado, ¿no?, una vez que se ha aprobado o se ha consentido la liquidación del proyecto. Entonces sí resulta importante, ¿no? Tomando en cuenta también que resulta preponderante tomar en cuenta el monto total de la inversión que resulta, pues, ¿no?, de la liquidación. Esto significa, ya sea que el monto sea menor o de repente sea mayor, aquí lo que importa es que las partes tienen que suscribir, ¿no?, una adenda que contenga el compromiso de la empresa privada respecto, pues, al depósito del saldo en la cuenta que va a determinar la entidad pública en esta adenda. Y, por supuesto, otorga un plazo máximo, ¿no?, de 5 días después de que la entidad pública transfiere este saldo, ¿no?, a la cuenta del Tesoro Público y actualiza la información registrada, pues, ¿no?, en el módulo de deuda pública para emitir el certificado, ¿no?, de inversión pública del gobierno nacional o del gobierno regional local. Aquí la entidad pública tiene que remitir a la dirección general, ¿no?, o a la oficina de dirección general, la resolución, pues, ¿no?, de aprobación de la liquidación, en el que se va a sustentar, ¿no?, el monto resultante de la liquidación, ¿no?, o la carta notarial por el consentimiento de la liquidación. Y en este caso no se requiere, pues, presentar una documentación, ¿sí?, sino que básicamente todo esto es remitido de manera directa, pues, ¿no?, a la dirección general, pues, ¿no?, de lo que se refiere a lo que es proyectos de inversión pública. Muy bien, estimados. Entonces, espero que lo que, pues, hemos compartido en este pequeño curso haya sido de gran utilidad. Les agradezco a todos por su participación, por su atención prestada y, bueno, nuevamente nos vamos a reunir en otro diplomado más, en otro curso más y siempre, pues, dispuesta a servir y contribuir con ustedes. Muchas gracias.